dan a tots i totes la benvenida a un nuevo programa d'Escampar la Boira. Hoy charlarem sobre maternidad con Ixabres Romanos. Revisarem títols de películas con Andrés Llena. Esta nit con Pilar Palomero, Gaizka Urresti y Paula Labordeta, nominadas a los Goya. Desde el Teatro del Colegio Mayor Pedro Cervuna de Zaragoza, fuerte el aplauso pa' Jorge Puello. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tot? ¿Qué tal? Benvenidos, gràcies per venir, gràcies per veiem-nos des de casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tot? Bien. Casi nada de espera. ¿Cuánto? ¿Una hora? Maravilloso. Pues lo siento, no, más una hora. Más. ¿Vale? A ver, el mundo es así, es el mundo injusto, chico, yo qué sé. Y el mundo, a yo, sinceramente, que vengo de un pueblo, a yo el mundo me da miedo. El mundo tiene guerras, tiene pobreza, tiene el radar de Huesca. El mundo es un puesto donde te tiran, cuando es chico, te tiran y venga, ala, a vivir. Y claro, si tienes suerte, pues tienes unos progenitors, tienes unos pares, pues que te cuidan, te miman, te deixan ver el trauma, pero bueno, ven. Pero bueno, tú vas tirant, ¿no? En un momento determinado, en la preadolescencia, ya comienzas a vivir el mundo per la tuya cuenta, y comienzas a seguir, y comienzas a descubrir todo, pero con amigos tómola una miqueta més, ¿no? Yo me acuerdo que ibas a la biblioteca, ibas a la ludoteca, ibas a la sala de ordenadors, y descubrías Messenger, minijuegos, Two Girls One Cup. El que se ha reído tanto de esta broma, cuidado. Pero dimpués ya también, pues, claro, la vida va cambiando y llevas solo per la vida. Ya vas caminando una miqueta tú, pues vas per la carrera, tal. Y un día, pues, puede que te trobes un mendigo y te el trobas y te pide perras. Le fas asinas, te fa asinas, le fas asinas, te fa asinas, te miras ben, coño, tu reflejo en un escaparate. Y es tú, el mendigo es tú, con el tuyo primer treballo. Y hay que el primer treballo es duro. Y te dicen, bueno, Jorge, pero que me sé yo, al menos tienes treballo. Ya, pero yo qué sé. Bueno, Jorge, pero al menos treballas 8 horas. Digo, ya me agradaría treballar menos. Bueno, pero Jorge, al menos ganas experiencia, ¿no? Experiencia, ¿no? Experiencias en minchar arroz 5 vegadas a la semana. Que sí, pero Jorge, es un plato tradicional en muchos países. Sí, pero en países pobres. Bueno, en Aragón no hay chiretas. Bueno, pues pénsalo. Y después ya conoces a la tuya compañera de vida, ¿no? Ya vas con esa persona con la que todo te es fácil. Todo te es fácil con 2 sueldos al final. Pero aún así, pues tú sigues senta de van y ya de repente dices, poliamor. Hostia, ¿cuántos sueldos tú? Espérate que esto me empieza a agradar. Pero bueno, ya sigues a la marcha porque un día se acaba, un día se remata y te deixa, pues la verdad que te deixa reventado, te deixa estricallado, te deixa una miqueta como Piqué después de lo de Bizarrap. Y bueno, pues sigues per la vida, sigues a la marcha y pues estás una miqueta reventado después de eso, te costa levantarte, te costa, incluso no trobas motivos para levantarte de la cama, no sabes muy bien lo que fe, te levantas per la mera inercia de felo. Pero amigos que hemos estado veient, gent que has venido aquí al programa, un día vendrez, un día tos llevantarez, miraré centa de zaga y vas a flipar con todo lo que has conseguido, con las experiencias que has vivido y con los amigos que has conocido. Descubrirez que tenia sentido lluitar per ixa causa perdida, que cal ser una miqueta més positivo, que no hay que rendirse, que las cosas pueden cambiar. Pero el radar de Huesca te pilla seguro. Per iso, amigos, hoy un día de alegría, porque la vida puede ser maravillosa. Perquè han eliminado el radar de Huesca. ¡Bienvenidos a Escampar la Boira!